Ese es uno de sus preferidos, y aunque pensábamos tocar otro tema, debido al tiempo en el que estamos, hemos cambiado un poco las cosas, los planes, porque el informe Matrix vuelve de nuevo a la actualidad. Aquí hemos hablado varias veces de ello. Tenemos como invitado a Salvador Frisedo. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. Feliz año, feliz Navidad, todas esas cosas que se dicen, yo te lo digo sinceramente en este tiempo. Feliz felicidad. Nuestros mejores deseos para ti y para toda tu gente. El comienzo de esta fiesta universal y pagana, aunque se crean que está en cristiana, pero es fiesta. Sí, Salvador Frisedo ha escrito un montón de libros. El último, quizá uno de los más atrevidos, más duros, que era el que queríamos tratar hoy por el tiempo, Interpelación a Jesús de Nazaret, pero lo vamos a desplazar para otro momento y quizá en breve, en unas cuantas semanas, hablemos de este tema, porque vamos a respetar un poco la Navidad. Es una fiesta de respeto y quizá el libro sea irrespetuoso como tú, Salvador. No, yo no soy respetuoso con la persona de Cristo, no soy respetuoso, que va. Lo que pasa es que me gusta atenerme a los datos históricos. En el libro voy diciendo, dijiste tal cosa en el Evangelio, esta es la realidad, dijiste tal cosa y esta es la realidad. Y dejarse ya de mojigaterías y de llamarle qué sé yo, al pan vino y al vino pan. Pero con respeto. Ya, bueno, yo eso sé que hay respeto, pero hay mucha dureza, mucha fuerza en tus afirmaciones. Quizá contestar, Salvador, a mucha gente que nos ha preguntado dónde conseguir ese libro, Interpelación a Jesús de Nazaret. En todas las librerías se consigue fácilmente. Bien distribuido, mal promocionado, porque el editor, pues, no sé, no se ha tomado mucho trabajo. Bueno, pues en cualquier librería está la contestación para muchos oyentes que se interesaban por este libro. Salvador Frisedo ha escrito también libros como La Granja Humana, etcétera, etcétera, en el cristianismo. No, y sobre todo el que salió ahora hace poco, que es, precisamente lo vamos a tratar, La amenaza extraterrestre. La amenaza extraterrestre. Ese sí es un libro duro, y que, como yo digo en la misma introducción, antes de nacer ya le empezaron a dar leña. Y yo encantado. Y vuelve Salvador Frisedo a nuestro programa para hablar, porque en ese libro de La amenaza extraterrestre asegura muchas de las afirmaciones que se daban en ese informe Matrix famoso, en ese informe que se dice que los extraterrestres, gran parte de ellos son negativos, son malos, vienen a hacernos daño. Hace poco, recordaron a nuestros oyentes, con Enrique Vicente y Javier Sierra hicimos un programa quizá un poco desmintiendo parte de lo que el informe Matrix contaba, llegando a la conclusión de que era una maniobra de intoxicación de ciertas compañías, ciertas agencias de inteligencia. Salvador Frisedo está de nuevo aquí para darnos algunos datos, porque él llegaba a decir cosas como que los extraterrestres se alimentaban de la sangre y de ciertos cuerpos de seres humanos, que habían hecho un pacto, etcétera, etcétera. Aquí está Salvador Frisedo y empezamos por el principio. Bueno, vamos a ver, vamos pacto, quizá con el Matrix. Hay que dejar de hablar del Matrix ya. Hablan del Matrix gente que no ha leído a fondo el Matrix, que es un tremendo volumen. El Matrix lo recopiló de 40.000 fuentes un señor que se llama Valdemar Valerian, que es un seudónimo de él, y del cual podría decirte yo muchísimas cosas, ¿verdad? Pero lo que ha hecho es pidiendo permiso, la mayor parte de las veces, a veces sin pedirlo, ha recopilado todo lo que le ha podido. Lo habría hecho, pero ha hecho un favor a la gente. Pero es que hay 1000 otros libros. Mira, aquí tienes tú este mamotreto que me toma el trabajo de ti. UFO Crash de Aztec, 600 páginas, es un libro de Steinman, en el cual están casi todos los documentos del Matrix. No todos, ¿verdad? Pero hay otros documentos aquí que no están en el Matrix, otras afirmaciones, ¿no? Que el Matrix, que se dejen de hablar ya de Matrix, porque es un nombre que le puso Valdemar a eso. Son documentos de 40.000 fuentes que algunos tienen ya 20 años de viejos. Bien, pero perdóname una pregunta que te hago. Entonces no se puede desmentir lo que cuenta el Matrix, como decíamos el otro día, como una maniobra de ciertas agencias de inteligencia para contaminarnos. Es lo que te digo. La Biblia dice la verdad o dice mentira. ¿Cuál de las 2.000 páginas de la Biblia? El Matrix son 40.000. Hay cosas que dice el Matrix que yo no me las creo de ninguna manera, ¿verdad? Porque son sencillamente reproducciones de periódicos sensacionalistas. Y de paso, y yo me voy a referir mucho a este programa que tú dices que tuvieron aquí hace algunas semanas, sí. Sí, unas semanas, entre Sierra y Enrique Vicente. Y Enrique, pues me voy a referir mucho a lo que ellos dijeron. Hablaron, por ejemplo, de que si en el Matrix viene lo de los elefantes que se llevaron por el aire. Yo vi eso. Primero, eso no está en el Matrix, ¿verdad? Para entender, eso no está, lo leí yo precisamente en Estados Unidos, estando ahora no hace mucho por allá. Lo vi en un tabloide y dije, ¿qué cretinos son esta gente? Porque son mentiras para atraer a la gente. Pero eso, que yo recuerde y estoy casi seguro, no está en el Matrix. Ya, perdón, vamos a dar la noticia. Decía esta noticia que no sé cuántos elefantes habían sido abducidos, elevados por en un zoológico que hay en Lugo. En Lugo. Figúrate, me tocaron a mí la cosa y yo sé que en Lugo no hay ningún zoológico, ¿verdad? Bueno. Es decir, que eso era mentira. Mentira total, como hay tabloides, mira, los tabloides, te podía decir los nombres de todos ellos. El más serio de todos es el Enquirer, ¿verdad? Que tiraba hace años, no sé si 20 millones mensuales.
ahí en Lantana, en Florida. Pero después, a la sombra de él, le pasó como a Randy a la sombra de Uri Geller. Nacieron el Star, nacieron el Examiner, nacieron el News, nacieron como 6. Y esos hay que fiarse poco de ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, esos tabloides son los que van adelante y dicen, entre mucha paja, dicen verdades tremendas, que los demás periódicos no se atreven a decir. Hay que decir que los tabloides son periódicos sensacionalistas que se editan en Estados Unidos, que dan todo tipo de información y como que los venden en cuantas partes, en todos los supermercados se los encuentran en todas partes. Son de ordinarios semanales, pero son muy amarillistas y dicen muchas veces verdades que los demás periódicos no se atreven a decir. Y uno tiene que tener criterio para saber distinguir. Lo de los elefantes no está en el Matrix, estaba me parece que en el News. Y por supuesto es una tontería como otras. Sin embargo, ha habido cosas que las han dicho un tabloide, un periódico de estos, el Examiner por ejemplo en concreto, y a los 3 años empiezan los periódicos serios a decirlo ya. Bueno, vamos al grano entonces. En ese programa se habló de unos cuantos nombres: William Moore sobre todo, Paul Benowitz, Linda Moulton Howe, John Lear. Estos son los 4 nombres más importantes. Podría decirte una docena más, pero no quiero atosigar a la gente. Se habló del MJ-12, el Majestic 12. Majestic 12. Es decir, que es un grupo de eminentes profesionales de la medicina, etcétera, de la ciencia, y militares sobre todo, y políticos, que eran los que conocían el secreto profundo que está detrás del fenómeno OVNI. Se habló de las bases subterráneas, sobre todo, bueno, de la de Dulce, de bases subterráneas que tienen ciertos extraterrestres. Se habló eso también, siempre en plan de desmentirlo todo, de esta gente, los extraterrestres pequeños, se alimentan de sangre y se hace una especie de sopa que se ponen en el pecho, que eso sí lo dicen algunos documentos de los que aparecen en el Matrix y fuera del Matrix. Se habló del pacto del gobierno norteamericano, no se habló del ruso, pero también es el pacto del gobierno ruso y de 2 o 3 gobiernos más con estos hombrecitos pequeños. Vuelvo a decir una vez más, te pregunté antes, ¿la Biblia dicen todo verdad o dice mentira? ¿Cuál de las 1000 páginas de la Biblia? Aquí pregunto, ¿cuál de los extraterrestres? Porque, repito, hay enorme cantidad de seres llamados extraterrestres. Hynek dijo, hay fenómeno extraterrestre, hay fenómeno terrestre, que se presenta bajo el fenómeno OVNI también, y hay fenómeno metaterrestre. Esto no lo invento yo, lo decía Hynek, que es otro personaje del que podíamos hablar mucho, que se murió ahora de una manera un poco rara. Los extraterrestres son de diversos niveles y los hay de todo tipo de clases. Entonces yo me refiero específicamente, y en el libro mío La amenaza extraterrestre, me refiero sobre todo a estos últimos, que son los que más comúnmente se manifiestan, que son los pequeños, lampiños y cabezones. Esos. Hay muchos otros tipos de extraterrestres y algunos son beneficiosos, sí, lo admito, pero en general los beneficiosos no intervienen con los hombres tan descaradamente como lo hacen estos pequeños. Ya, vamos por partes. Esos pequeños son los que en el informe Matrix y bueno, en otro tipo de informaciones se han llamado rigelianos, que vienen de Rigel. Sí, o reticulianos, que vienen de Zeta Reticuli, sí, ¿verdad? Y en general vienen de Orión de las Pleiades. Suelen decir ellos, en eso hay una confusión bárbara, y yo no me importa un pito de dónde vengan, ni doy tampoco una peseta por creerlos. Yeah. ¿De dónde vienen? No sé, no me interesa. Me interesa lo que están haciendo aquí. Bien, vamos a ver qué están haciendo. ¿Tú crees que ese pacto que se hablaba, que comentamos aquí como que no era cierto, que era una invención entre Estados Unidos, Rusia y algunos otros gobiernos del mundo con seres extraterrestres, es cierto? Con el pacto, yo lo que estoy ciertísimo, ¿verdad? Si todas las cosas que se dicen, vamos a referirnos al famoso Matrix, que se dicen en todos esos documentos, que sean así o no sean así, yo siempre he dicho, no sé si realmente serán así. Por ejemplo, que la primera reunión de estos hombrecitos fue en la base Holloman en el año 64, o según el proyecto Sigma, fue antes, en el 54 ya. No sé si fue así o no fue así, tal como dicen que es así, que está filmado, no lo sé. Sí. Lo que sí estoy totalmente seguro es que el gobierno norteamericano hace muchos años que conocen perfectamente que aquí hay seres extraterrestres y que de una manera u otra está en contacto con ellos, ¿verdad? Eso es lo que puedo afirmar donde quiera. Yo creo más cosas. Yo creo que han recibido información, mucha técnica, sobre todo en 3 áreas. Eso, pero ya no lo afirmo. Lo que afirmo, lo más genérico, es que están en contacto con ellos. Eso no me cabe la menor duda. No por lo que diga el Matrix, no que le diga William Moore, sino por otros datos que yo tengo y que tenemos otros que estamos en esto antes de que apareciera el Matrix.
Eliseo afirma que él tiene datos de ese posible pacto, o de que el gobierno de los Estados Unidos sabe que están aquí estos seres extraterrestres. Yo no sé si preguntarte en qué te basas o dejarte seguir hablando. Bueno, si quieres seguimos una especie de orden con todo esto. Mira, lo que ha pasado últimamente, que hubo una reunión del MUFON. Sí, el MUFON hay que recordar lo que es, un grupo muy importante de investigación. Es Mutual UFO Network, red. Hay 4 o 5 redes, diríamos, organizaciones serias en todo Estados Unidos de esto. En Estados Unidos hay mucha gente seria investigando esto desde hace mucho tiempo. Y hay, quiero decirlo ya porque va a salir enseguida, hay toda una oficina tremenda en Langley, un pueblo de Virginia, donde tiene la CIA su búnker, porque es un búnker lo que la CIA tiene allí. Mucha gente habla de estas cosas, nunca ha andado por allí, no se ha codeado con la gente. Mucha de esta gente de la que voy a hablar yo la conozco personalmente. Bueno, y ahora dentro de poco, hoy mismo he recibido yo una carta de George Andrews, que tiene tremendos libros sobre ovnis, pidiéndome permiso para reproducir un caso de un libro mío, del último libro mío, el caso del Tortorralba, y diciéndome, invitándome a que vaya allá para ponerme en contacto con cierta gente interesantísima. Y figúrate tú, pidiéndome datos sobre humo, que aquí la gente como nerviosa sobre humo, que no quieren saber de eso, pidiéndome datos sobre humo y pidiéndome datos sobre la misión Rama, ¿verdad? Porque estos tíos no tienen prejuicios, y entonces leen cosas y digo, esto es interesante. Bien. ¿Qué pasó en el MUFON? Pasó en el MUFON que apareció William Moore, que es el primer nombre que dijimos, sí. Un hombre respetadísimo que ha tenido hace años un programa de televisión, etcétera, y es un escarbador siempre de noticias. Y de repente les dijo a toda aquella gente, señores, todo lo que ha dicho Paul Bennewitz, lo digo así un poco rápidamente, es falso, la MJ-12 es falso, son cosas que nosotros le hemos dado, la CIA y yo, para despistar a este señor. Y muchos de estos datos, el pacto también es falso. No lo dijo así tan descaradamente, pero así lo entendió todo el mundo. Entonces, que William Moore dijera eso, esto fue hace muy poco tiempo, pues se derrumbó todo y hubo llanto. Según nos decía el otro día Sierra, me parece, sí, hubo llanto, algunos buenos que les dio un ataque de nervios. Él tuvo que escapar por la puerta de atrás porque lo quería hinchar, porque había estado engañando a toda la omnilogía, a todos los investigadores de Estados Unidos. Y de hecho se largó y ante eso ya llegan los ufólogos de primer grado y ya se alborotan, y sobre todo los que están en contra siempre buscando, los carroñeros, que llamo yo, buscando siempre algo a que agarrarse para destruir lo que hacen otros, ya están pero casi felices, diciendo, no, todo es falso por ahí. Y ahí es donde yo te quiero hacer una distinción rápidamente. Mira, hay varias clases de ufólogos igual que los hay de periodistas. Primero hay los ufólogos carroñeros que solo buscan los fallos de otros para tumbarlo todo. No crean nada ellos. Se limitan nada más a oír lo que dicen, no van a los sitios, no se toman el trabajo, o no tienen cabeza para sacar sus conclusiones. Hay otro tipo de ufólogos, es el ufólogo coleccionista de datos, que se empacha con los datos, tiene tantos datos que como el que come demasiado, ¿verdad? No sabe qué hacer con ellos, no tienen vista panorámica. Hay otro tipo de ufólogo, es el ufólogo, el cientifista, y fundamentalmente que tiene miedo a lo que los científicos le puedan decir, que esto no es científico. Y he dicho 1000 veces, me importa un pepino lo que la ciencia diga sobre esto, porque la ciencia ya ha dicho que no existe el fenómeno. Lo dijeron oficialmente en el informe Condon y ya, por lo tanto no me interesa lo que digan. No saben que los mejores científicos de Estados Unidos, dirigidos ya en la década del 50 por el doctor Vannevar Bush, y te puedo decir el nombre de Dieter Bronk y 4 o 5 más, los mejores que tenía fueron reclutados y eran, llámese MJ-12 o KX-18, lo mismo me da, fueron reclutados. Y de esto hay, mira, en este tomo que tienes aquí, aquí están todas las pruebas de eso. A los 30 años se atreven a hablar otros que intervinieron, por ejemplo el doctor Sarbacher dijo, sí, ahí estaba Vannevar Bush, que fue un hombre, un científico de primera, físico, que trabajó para cuestión de bombas atómicas y de todo eso. Estuvo Oppenheimer también en eso. Pues esos señores a los 30 años se atreven a hablar y decir, sí señor, la ciencia, por eso te decía que a mí no me interesa lo que los científicos de 3 al 4 digan, los profundos saben. ¿Por qué? Porque los han reclutado, pero se callan. Entonces, por último, hay estos cientifistas, pues... ya ellos, el otro día me dio risa cuando, por ejemplo, fue en otra emisora, hablaron sobre humo. Y hoy día, todo el mundo como que humo lo quiere decir. Humo es interesantísimo y yo, oyéndolos a ellos, cada vez me inclino a creer más que efectivamente humo es
esta es de tipos no terrestres, o si quieres, no humanos. ¿Por qué? Porque hay otros humos, como es, por ejemplo, el planeta Koldas, del cual a lo mejor ellos no han hablado, no han oído hablar, que ahí está, ahí se dejó ver el hombre y lo han tenido trabajando en una fábrica de radios no sé cuántos meses hasta que se lo llevó el ovni. Y yo decía, soy del planeta Koldas. Y luego, ese individuo aparece precisamente en el MJ-12, muy de paso en una línea, ¿verdad? Le llama Koldasians allí, los koldasianos, diciendo, estando de acuerdo a lo que él dijo en Sudáfrica, tenían una base en Nevada y fue atacada por el gobierno de los Estados Unidos. Fíjate tú si el gobierno de Estados Unidos tiene razones para silenciar todo esto, porque es una cosa tan bárbara todo lo que hay debajo, y entraron a tiros ahí y los otros se defendieron y hubo muchos muertos, y eso coincide en dos fuentes totalmente diversas. Bien, por último hay los ufólogos trampolinistas, que hacen de esto un trampolín para ser conocidos, los escapistas, porque tienen dentro ciertas cojeras mentales, los nerviosos, ¿verdad?, como es William Moore. A William Moore yo no pongo a ningún ufólogo español en esta clase, pongo a William Moore, porque desde hace tiempo los que le seguimos la pista a William Moore sabemos que es un tipo que es estupendo para colarse en todas partes, ¿verdad?, porque es muy nervioso. Y a veces estos individuos también buscan, como hacen de la ufología un modus vivendi. Y William Moore, y aquí te traigo una prueba, publica esto, ¿verdad? Son, como ves, una cosa escrita a máquina, aquí tiene su nombre, esto es el que lo dirige, y vale 500 pesetas, escrito a máquina. Y eso está publicando constantemente porque él hace tiempo que anda mal económicamente. William Moore ahora dice en Estados Unidos, después de esto, que le han dado una cantidad grande precisamente para arriesgarse a aquello y decir lo que dijo y armar un lío y poner a pelear a los ufólogos entre ellos. Y es lo que lo ha hecho, y de hecho a los ingenuos los pone a pelear y los pone nerviosísimos. Esa es la personalidad de William Moore. Si quieres haces un alto. Hacemos un alto. Salvador, trato de sacar conclusiones. Lo que ocurrió en ese congreso del MUFON es que se presentó William Moore, dijo que todo lo que decía el informe Matrix, el Majestic 12, etcétera. No, todo no, imposible. Él no ha dicho eso porque ya te digo, el informe Matrix son 400 páginas en formato grande, ¿verdad? Anchísimas además, que ahí habla de 40.000 cosas. La mayor parte, el 80% de los datos de que hay ahí son cuando William Moore andaba todavía en pañales, que él los ha recogido, el Valerian, el autor del Matrix, los ha puesto ahí, de modo que de eso nada. Ha dicho sobre todo las 4 cosas que te dije, lo de las bases subterráneas, lo del MJ-12, etcétera. Pero el MJ-12 ya se hablaba de él mucho antes que Moore estuviese metido en... Bien, pero lo importante que yo quiero analizar aquí un poco en este momento es que William Moore dijo que eso había sido una maniobra de información de la CIA para eso, infiltrarse ahí entre todos los ufólogos y armar este inmenso caos que se ha armado. Y él fue un ingenuo y él ha sido un manipulado. Suciamente, porque estuvo engañando él a Paul Bennewitz, que es la clave de todo, ¿verdad? Lo estuvo engañando. Vamos a hablar de Paul Bennewitz. Paul Bennewitz es un señor, es un genio, ¿verdad? Físico, me parece que es judío, pero bueno, nacionalizado. Lo digo por cómo habla él, su tono de voz y por cómo escribe, porque a veces es imposible traducirlo. Paul Bennewitz tiene él un laboratorio en Albuquerque, está pegadito en un sitio que se llama Sandia, que en realidad es Sandía, ¿verdad? Un centro de armas, el ejército tiene un centro de armas, y él desde su casa veía ovnis a todas horas, y como él tiene todo un laboratorio sofisticadísimo electrónico y es un genio, empezó a estudiar él la cosa, a ver los ovnis, a ver si interfería con las comunicaciones de ellos, y de hecho lo logró. ¿Qué pasó? Que Paul Bennewitz al cabo de un tiempo empezó a ponerse molesto, para decir, porque empezó a decir cosas tremendas, como empezó a decir, ojo, aquí hay una base de ovnis. Él se montó en un avión, de eso no habla William Moore, ¿verdad? Se montó en un avión, sacó fotografías desde arriba, identificó los coches de la CIA junto a los ovnis posados en Archuleta Mesa, cerca del pueblo de Dulce. Eso William Moore no tocó nada el tema ese. Los detalles enormes, porque Paul Bennewitz ha hablado muchísimo. Y empezó a hacerse molesto. Entonces la CIA, probabilísimamente, esto son conjeturas, y me atengo a lo que ha dicho William Moore, cogió a un tipo nervioso y probablemente buscador de cómo solucionar su modus vivendi, y le dijo, ven acá. Eso es lo que dicen ahora Estados Unidos. Toma este dinero y vamos a despistar a este hombre. Suministra estos datos. Y le empezaron a interferir con las comunicaciones de él. Y Paul Bennewitz, que había ya recibido, había entrado en el sistema de comunicación de los ovnis,
empezó a recibir más, y claro, empezó probablemente a confundirse él, y de hecho lo tiene loco, lo han vuelto loco a Paul Vennis, cosa que ha hecho la CIA con mucha frecuencia. Enseguida, si quieres, te hablo de Aztec, en donde no solo volvían locos, sino que mataron a 3 individuos, los 3 individuos claves de Aztec los mató la CIA, y a los otros 3 los mató socialmente, que eso no es broma también. Bien, y Paul Bennewitz probabilísimamente fue un manipulado por la CIA. ¿Manipulado por quién? Por William Moore, porque William Moore es otro manipulado por la CIA. Aquí probablemente lo ha hecho, pues, vilmente, vendiéndose, ¿verdad? Pero bueno, o nerviosamente, porque es un nervioso. Ya te digo, eso de presentarse en un congreso y escapar por la puerta de atrás y por ahí, no, da la cara y di las cosas. Ahora yo le preguntaría a William Moore, él escribió un libro, tú sabes, sobre el incidente de Roswell, sí, junto con un gran amigo mío, que es un hombre serísimo, que es Charles Berlitz, el Triángulo de las Bermudas, que no está para esa cosa. Pues más Charles Berlitz debe tener, si me oye me mata a lo mejor, pero 75 años por lo menos debe tener. Y es un hombre serísimo. Yo le diría a este individuo, a Moore, vamos a ver, ¿tú defiendes ahora lo de Roswell o no lo defiendes? Porque él fue siempre un gran enemigo del otro aterrizaje o estrellamiento que hubo, que es el de Aztec, el que te hablé ahora. Y él siempre, y lo sigue negando todavía. Aquí tienes este libro, es para defender a Aztec. Este siempre le llaman la patraña de Aztec y aparece así en todos los... Y resulta que a los 30 años, la patraña de Aztec tiene 600 páginas, aquí el amigo Steinman, diciendo de pe a pa, hasta con fotografías. Aquí fue, en el sitio exacto donde, y quienes intervinieron y lo que hicieron. En el libro mío, La amenaza extraterrestre, yo digo de pe a pa, cómo entraron dentro del platillo, el trabajo que les costó, hasta que lo desgajaron como si fuera una naranja, entrando ya dentro los 16 o 14 cuerpos que encontraron. Todo eso era, para él, le convenía entonces. Ahora yo le preguntaría, ¿y el otro, del cual tú escribiste un libro, era para que te compraran el libro del estrellamiento de Roswell y no el de Aztec, porque eran la misma cosa, para decidir si somos uno a otro? Bien, volviendo a Paul Bennewitz, este Moore le dio datos confusos. Yo no me opongo en nada a que realmente a Paul Bennewitz lo han envuelto, pero ojo, Paul Bennewitz probablemente dijo 10 cosas, dijo 6 que las había encontrado él directamente. Como encontró, por ejemplo, sin que la CIA se lo dijera, a la mujer de Cimarrón, que le dijo ella cómo había estado dentro de la base, ella y su hijo, cómo él la llevó a un laboratorio a ver si le encontraban algo dentro, y efectivamente a la madre le encontraron una cosa dentro, no así a su hijo, y en eso corrigió él a un periodista que decía que a su hijo también la había encontrado, y dijo, no, a su hijo no se le encontró nada. Y eso no se lo dijo la CIA, ni William Moore, eso lo había ido descubriendo él junto con muchas otras cosas. Hay que tomarse el trabajo de leer a Paul Bennewitz, que ya te digo, a veces es muy complicado y a veces es intraducible. Yo no sé lo que quiere decir porque escribe muy, muy enredado. ¿Qué más quieres que te diga yo de este hombre? Yo lo veo a él efectivamente como una víctima, y además un caso más. Bennewitz ahora primero empezó retirándose, empezó amargándose. El último que le habló así a fondo fue un tal Campbell, que hizo un estudio muy bueno sobre él, y ahora ya no quiere saber nada de nada, y dicen que está loco. Eso a mí me pone en la pista, porque la CIA tiene técnicas tremendas para volver loca a la gente, y lo ha hecho muchas veces, y hay un tremendo documento firmado por muchos militares que se llama el JMP, Justicia para el Personal Militar, son las 3 siglas, ¿verdad? En inglés andan al revés las siglas. Y que se lo mandaron al presidente Reagan para que los deje testificar los crímenes que nosotros militares al servicio de la CIA y bajo secreto hemos tenido que estar cometiendo durante todos estos años. Y ahí está ese documento publicado por todas partes. Eso no viene ni del Matrix, ni de William Moore, ni de la CIA, porque es anti-CIA completamente. Salvador, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo cada vez que viene Salvador Freixedo a nuestro programa no sé si estamos seguros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Nacional de España, Radio 5, después de esa mínima pausa hablando con Salvador Freixedo, desmintiendo, dando más datos sobre ese increíble lío que hay con los seres extraterrestres, con los pactos, con las visitas, etcétera. Salvador, antes, y diciendo, yo no sé si estaremos seguros cuando viene Salvador Freixedo al programa. Si algún día pasa algo, menos mal que hay que decirlo, Salvador me ha ofrecido que 2 días a la semana tenemos comida en su casa.
Sí. Gracias. Y si te meten en la cárcel, te voy a visitar también. El resto de los días vamos a ver dónde comemos. Vamos a ver... Si haces pecados con eso, te doy la absolución. Si yo soy una clave de soluciones. Antes hablabas, hablando en serio, de algo que había ocurrido en Aztec, que habían matado, la propia CIA había matado a 3 individuos. Cuéntanos un poco esto. Mira, Aztec fue una cosa que, si tú la buscas en los diccionarios de Estados Unidos de ufología, encontrarás siempre Aztec Hoax o Scully Hoax. Scully es el autor del libro que se llama Behind the Flying Saucer, detrás de los platillos volantes. Bueno, en ese intervinieron 6 personas, de las cuales la CIA mató a los 6. 3 los mató socialmente. Fueron el doctor G. Bauer, que era uno que estaba con Oppenheimer y con los grandes científicos de Estados Unidos. G. Bauer, en las listas aparece él. Entonces, otro fue el doctor Silas Newton, que era un petrolero millonario. A los 2 los metieron en la cárcel por un juicio estúpido, ¿verdad? A los 2 los metieron ahí y los arruinaron, prácticamente al millonario. Y el tercero fue Scully. A Scully le hicieron la vida imposible. Esto lo dice su mujer. De modo que los mataron, diríamos, socialmente. La periodista primera que levantó el gazapo, que levantó la liebre ahí, se llamaba Kilgallen. Kilgallen apareció muerta en su casa de una manera rarísima. Me atengo a lo que leo en los periódicos. Kilgallen fue la que le habló a Scully, al autor del libro. Kilgallen, uno de los fotógrafos sino contratado por el grupo de científicos, de los cuales yo te diría 3 por lo menos estaban en el MJ-12, ese que ahora dicen que no existe, se llamaba von Poppen. Von Poppen apareció muerto, no de manera rara, sino que apareció asesinado en una pelea tremenda en su domicilio. Lo encontraron con la cabeza sangrando, lo llevaron al hospital. Cuando volvieron, le habían saqueado la cosa y le habían llevado sobre todo unos sobres grandes, manila, como se dicen allá, de un color amarillento, de esos, donde estaban todas las fotografías, porque este es un fotógrafo que fue contratado por los científicos para sacar más de 200 fotografías, era un especialista en fotografía, él era holandés, me parece. Y apareció muerto de una manera muy rara. Él nunca le habló a nadie de esto, solo a un tal George Tyler, que era un profesor, y este se fue de la lengua. George Tyler murió exactamente igual que este. Hubo una pelea en su domicilio, lo llevaron a un hospital, vinieron 3 personas, se presentaron a la línea diciendo que eran familiares. Cuando volvieron, se habían saqueado la cosa, que los apuntes que él tenía sobre lo que le había dicho von Poppen. De modo que ya van 3 muertos ahí sobre Aztec. Y ahora resulta que Aztec, pues no, que por muchos años Aztec fue todo un cuento de la CIA. No hay tal. Aquí está este libro de 600 páginas probándote que Aztec fue una realidad. Y así hay 1000 otras realidades. Curioso. Yo no sé si seguir por ahí o... No, mira, los datos, por ejemplo, que William Murray, que a muchos les parece que se han derrumbado. Sí, los datos falsos que había dado William Murray en ese le suministró datos falsos mezclados con nosotros. Sí, eso yo lo admito, que haya cosas de Benowitz, que sí, pero hay cosas de Benowitz que proceden de él solo. Él los hizo en su laboratorio, por ejemplo, armas contra los ovnis a los cuales él había visto de cerquísima, los había estudiado. Bien, aunque fuesen falsos ciertos datos que Paul Benowitz da en todo su informe, ¿qué hay de otros datos que conocemos desde mucho antes del Matrix y que no tienen nada que ver con William Murray? Otros datos, por ejemplo, desde siempre yo lo digo en mi libro Desvendándonos de los Dioses, la sangre que ahora vuelve a aparecer aquí, señor, eso está en la historia de la humanidad. Todas las religiones, que son nada más que una estrategia de cierto tipo de entidades para manipularnos, todas giran alrededor de la sangre. Incluso el cristianismo gira alrededor de la sangre de un hombre que se murió en una cruz. Y todas las demás, todas giran alrededor de la sangre, si acaso hace excepción del budismo. No, los animales muertos, no tendremos tiempo de hablar de ella. A Linda Moulton Howe también la trajeron de arriba para abajo. Un mayor llamado Cody la trajo como loca porque le prometió que iba a darle datos para hacer una cosa en televisión, y la tuvieron loca. Y por fin se esfumaron. Entonces sí, parece que a esta también la pobre la manipularon y se rieron de ella. Pero ¿quién le quita? Te iba a traer el otro librazo que tengo ahí sobre Linda Moulton Howe. Un libro lleno de fotografías. Un libro con unas vacas muertas y por ahí. Estos ufólogos de Coe, ¿verdad?, que nunca se han tomado el trabajo, a mejor de ir al campo, nunca han visto eso. Yo con mis ojos he visto y he fotografiado. En el libro La Estrategia Humana pueden ver algunas de las fotografías mías, vacas muertas, y yo he visto llorando al granjero que no tenía más que aquellas vacas, llorando diciendo, ¿quién me ha matado estas terneras? Decía él, ¿quién me las ha matado? Ya, no era un depredador, eran rarísimas las cosas que le faltaban, y describo ahí exactamente. Como estos no tienen esos datos,
Resulta que ahora quieren tumbar todo el trabajo de Linda Howe, que es enorme, es otro libro parecido a este. No, ahí están vivos desde siempre. Y te quería haber traído otro libro de láminas del siglo XVI, en lo cual también dice que veían escudos volantes por la noche y aparece en láminas grabadas en madera, de modo que son antes del siglo XV, deben ser casi finales del XVI. Y aparecen animales muertos, tumbados. El ovni en el cielo, ellos decían que era un escudo volante, pero habían vacas muertas. De modo que esto es un dato que ha estado siempre así. Entonces no había CIA, ¿verdad? No había CIA pero el fenómeno era igual. OVNIs caídos, estos ufólogos de Go no han visto nunca y todavía sí, todos son cuentos. Yo he visto un ovni caído en Puebla, lo que es que las culatas de los militares no me dejaron entrar, ¿entiendes? Lo vi a una distancia grande. ¿Por qué? Porque cada 3 metros había un pobre robot, de esos que llaman soldados, ¿verdad? Los pobrecitos los tienen ahí y si entrabas te aculataban como le dieron golpes a un periodista. Un día lluvioso, terrible, apenas si se veía con alial, allí estaba enchufado un silo en el suelo. Y yo después pregunté hasta la hermana del presidente. A ver, y los militares y todo oficialmente no sabían nada, no se sabía nada, pero aquello estaba acordonado completamente. Y algún fotógrafo de la prensa, un diario bastante audaz, publicó fotografías borrosísimas del ovni caído en Puebla. De modo que ovnis caídos, yo sí los he visto. Hynek tampoco creía estas cosas, y me acuerdo que una vez discutiendo con él, relacionando yo los muertos con los ovnis, Hynek decía, hombre, es que no podemos, pero bueno, ¿qué está esperando? Dije yo, si esto es más claro que el agua. Que aparecen ovnis y de repente al día siguiente aparecen, la relación causa-efecto es para mí clara. Ahora tú sigue con tus sistemas científicos y por ahí a ver al día que te convenzas. Y de hecho él estaba convencido, porque tú sabes que ahora en algún, creo que es en el famoso informe 13 del Watch, aparece la firma de Hynek. De hace ya muchos años él sabía muchas cosas, lo que pasa que era otro individuo usado también por la CIA para esta cosa. Están escandalizados entre las experiencias genéticas también. El otro día en el programa ese que están haciendo. Ellos no conocen a víctimas del fenómeno, yo sí los conozco, y en el libro La amenaza extraterrestre cito el caso de una amiga común, Magdalena la conoce también, que me contaba de los abortos que había tenido y cómo habían medio en sueños, había visto entrar por la ventana gente y le confesó a su marido que la habían velado, pero no sabía cómo ni con quién. Y eso casa totalmente con los otros informes que nos han venido. Y cuento el caso de una señora colombiana a la cual a su hija, ella nunca le creía que entraban por la noche unos hombrecitos así pequeños, hasta que un buen día la niña ya la amenazaba a contarle una paliza si le seguía hablando de eso, decírselo a su padre. Pues bien, un día apareció con todas las piernas en los muslos ensangrentada, una niña de 13 años, de 12 años, y entonces ella, muerta de miedo, se fue a ver al cura y ya la creyó. Casitos como esos hay que tomarse el trabajo de viajar y ver que esto está sucediendo desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿todos los extraterrestres son así? ¡No! Estos precisamente. ¿Todos los habitantes de Madrid son ladrones? No, pero hay ladrones en Madrid, cuidado. Tienes que cuidarte de los ladrones, no de la gente buena. Nos está contando que él mismo ha visto a personas que han sufrido, bueno, estas extrañas experiencias con estos seres, como este caso que nos contabas en Colombia, de una niña que había sido violada por estos seres, que había tenido un aborto. Caso, lo cuento con un poco más de detalle. Entonces yo no creía nada de esto y no le hice caso a la mujer y a su hija que se había ido para Bogotá. Esto no era en la capital. Pero si fuera hoy, hombre, yo iría a ver a la muchacha. La muchacha siguió quejándose de que la seguían molestando, porque cuando empiezan con uno no suelen dejarlo tan fácilmente. Ya, tenemos 12 minutos a nada más. Pues entonces mira, un grupo de científicos en Estados Unidos que no creen en ovnis, ni creen en apariciones, ni creen en nada paranormal, ahora se van a reunir en Friburgo y vamos a tener una reunión aquí en Madrid, y yo me voy a ir a Friburgo estos días, porque ellos desde su punto de vista científico ven que hay individuos que, como ellos dicen, tienen traumas anómalos, que ellos lo registran en sus aparatos electrónicos, y si a este hombre le ha pasado algo muy raro, a ver qué es, quieren ver cuál es la causa, porque ellos no creen que sean ni apariciones, ni ovnis, ni abducciones, ¿entiendes? Y dentro de una semana yo estaré en Friburgo, precisamente dirigido todo el grupo ese por la doctora Leinbach, que es una doctora psiquiatra de la Universidad de Virginia, y son científicos, ya te digo, que no creen en esto, pero sin embargo empiezan a darse cuenta de que existe un fenómeno cada vez más corriente y lo encuentran en sus laboratorios. Bien, siguiendo con la opinión mía, te lo resumo, de William Moore. Bueno, ya te la resumí antes. William Moore ha sido un manipulado, y ha sembrado estos rumores. ¿Ahora para qué? Para poner a pelear a los ufólogos entre sí. Y lo logra entre los ufólogos ingenuos, ¿verdad? Que
se ponen nerviosos ante eso y quieren ya tumbar todo, como si la ovnilogía hubiera empezado hace 3, 4 años, que es algunos se lo creen así. Por eso a mí me da rabia cuando, por ejemplo, a Rivera, al cual hay que reconocerle la labor de pionero aquí, o a Sesma me lo tratan mal, no, si esta gente, cuando ustedes nacieron, ya ellos estaban de vuelta y ya habían caído en la cuenta de algo que ustedes no han caído en la cuenta, y es que el fenómeno ovni es complejísimo. Es el ser humano, ¿verdad?, tratando de otra manera, es el perro tratando de adivinarle la mente al amo. Hace poco creo que te decían aquí alguien que hablaba contigo, pronto vamos a descubrir el secreto. Nunca lo descubriremos. ¿Por qué? Porque son seres más altos que nosotros, ¿entiendes? Iremos avanzando y iremos acercándonos a lo que yo, siendo en esto un poco audaz, pero adelantándome, hace 6 años escribí: defendámonos de los dioses. Hay gente que viene con buena intención, a esos no hay problema con ellos. El que le vaya bien, que siga para adelante. Pero hay gente que viene con mala intención y de esos es de los que hay que defenderse. Bien, ya te dije que Paul Bennewitz iba en buena dirección y la CIA le cogió miedo y entonces cogió a William Moore, lo usó a él y a otros. Usó a Menedger, usó a Doty para darle falsa información y mezclársela. Pero a mí eso no me escandaliza, digo, fue una víctima más de la CIA, como otros han sido víctimas mucho más violentas de la CIA, como fue, qué sé yo, el doctor Valentine, al cual mataron, como fue el mismo Jessup, al cual mataron, como fue el doctor McDonald, al cual lo mataron también. A estos, ¿qué hicieron a este pobre hombre? Lo han vuelto loco, no lo han matado, pero lo han vuelto loco, y le han hecho un cacao mental que tiene ahora el pobre hombre. Una pregunta, Salvador, que una gente por ahí dice, y perdona, te la tengo que hacer. Venga. ¿No te habrá ocurrido a ti o te estará ocurriendo a ti, como a esos doctores, que a través de informaciones que te están llegando están tratando de volverte loco? No, a mí hace tiempo, mira, ya te lo he dicho en este programa, al que no le llaman en este mundo loco o comunista, no es que decir que no ha dicho nunca nada. Yo tengo mi mente muy cuadrada y sé lo que quiero y soy audaz, ¿verdad? Pero sé, ya ves que ante cosas estas yo no me exalto al hablar, sí, porque yo me gusta defender mis ideas, pero yo sigo con mis ideas y como te digo, si me vienen a influenciar, y esto es un consejo que aprovecho para decirle a la gente, si le hablan al oído, ¿verdad? Y a esto se lo diría a los de la Misión Rama, se los diría a los de Desojo en Navarra, a los seguidores del italiano Siragusa, les diría, aunque les hablen al oído y oigan y vean, tengan cuidado, alguien los está queriendo manipular. Yo no creo en eso, lo veré y admito el hecho. Bien. Mira, yo veo algo muy raro aquí, que es un extraño proceder, ciertamente, y les está resultando mal. John Lear, por ejemplo, es otro de los nombres. A John Lear, para los que dicen que esto todo son cosas de la CIA para despistar, para confundir y para que la gente ya pierda la fe en pierda el seguimiento del fenómeno ovni, pues están consiguiendo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente al oír esas cosas, gente que no había oído hablar nunca de ovnis ni se interesaba, por primera vez atienden. John Lear no creía nada de esto, ¿verdad? Y John Lear es un militar, ha volado en misiones secretas y está harto, él y su padre, inventor de tipos nuevos de aviones, está harto de volar en esto. Bueno, John Lear, ¿sabes por qué se ha puesto ahora tan nervioso y anda hablando de todo esto? Por cierto, también lo han acallado, según me dicen las últimas noticias, lo cual es otro más síntoma. Pues precisamente por estas noticias, cuando él se convenció, por un lado por lo que oía de que había un pacto, ¿qué es esto? Y empezó a investigar y entonces se encontró con que amigos suyos habían visto a los hombrecitos. En concreto a él le empezó todo en la base de Ben Waters en Inglaterra, cerca de Londres. Ahí los vieron bajar del avión entrar en el edificio de los militares. Y ahí tienen a John Lear ahora, que en vez de haberlo confundido o de dejarlo tranquilo como estaba en cuanto a ovnis, no, ahora anda por todas partes hablando de eso. No te extrañe que a John Lear cualquier día de estos le pase algo extraño. A Linda Howe ya te dije lo que... Otro individuo es Len Stringfield. A él no le importa nada el Matrix. Len Stringfield hace años que está diciendo, ojo, hay ovnis caídos, guardados en tal base y en tal base y en tal base. Hay fotografías de ellos y tiene una abundantísima información que la ha conseguido él, ¿verdad? Jugándose a veces la vida, no a través ni del Matrix ni de William Moore. Eso no se puede destruir porque este bendito de William Moore ahora ya ha dicho eso. Te resumo en 2 letras lo que digo. Sí, ¿qué hay debajo de todo esto? Primero hay cosas ciertas que se le puede decir hay un encubrimiento de un hecho tremendo que tiene para la humanidad mucha más importancia que las imbecilidades de los políticos y de todas las cosas. Un hecho tremendo que es el encubrimiento, es decir, las autoridades máximas del planeta tratando de tapar algo
Punto, sin decir más que ese sea algo. Segundo, ¿qué hay debajo de todo esto? Hay la presencia en nuestro planeta de otros seres. ¿De dónde vienen? No sé. Son metaterrestres, como decía antes, son terrestres, no sé dónde, pero hay otros seres no humanos inteligentes que son los que interfieren en la vida, en la historia de la humanidad. De modo que es una segunda cosa, presencia de otros seres. ¿Qué hay debajo de todo el fenómeno ovni? Hay, de eso estoy seguro, hay un conocimiento de las autoridades de eso, aunque creemos que no, que eso es mentira. Hay una relación de los grandes gobiernos con ellos. ¿Hasta dónde llega esa relación? No lo sé. El pacto famoso, te doy información técnica por parte de los extraterrestres y ustedes, gobierno, nos dejan hacer. No sé si llega a tanto, ¿verdad? Como decían los que leemos en algunas de las partes del Matrix, no sé, pero que hay un conocimiento y que hay una relación, eso es indudable. ¿Qué más? ¿Hasta qué punto se sienten los gobiernos se sienten culpables de algo? Y por eso a veces son feroces tratando de eliminar a quien sea, las buenas o las malas. Ya te hablé en este programa que es rarísimo el caso de Forrestal, que se oponía claramente, según su familia, a que se guardase en secreto. ¿Y Forrestal qué pasó? Se suicidó. Hay que recordar a nuestros oyentes que James Forrestal era el secretario de Estado de Era nada menos que un ministro. Sí, y además estaba en ese comité del Majestic 12. Estaba en el primer comité y siempre se opuso a que eso se mantuviera secreto. ¿Y se suicidó o le dieron suicidaron? una placa, lo renunció él y al poquito tiempo se cayó del piso 16. Su familia siempre ha dicho, lo mataron, y los periodistas también lo dicen. Bien. Sí, probablemente en alguna revista van a ver ustedes, o lo han visto ya, un artículo denegando todas esas cosas. ¿Quién escribirá ese artículo? Los ufólogos de COU. Es decir, los ufólogos que se han dejado engañar, han caído en la trampa y están haciendo precisamente lo que quieren las inteligencias que están detrás, los Illuminati que estén detrás de todo esto, sea la CIA o sea gente por encima de la CIA. Quieren ponernos a pelear unos con otros y esos se han caído en nada. Y ya, entonces desaniman a mucha gente y dicen que todo es mentira. Esos son los que se dejan engañar. Pero que hay un médula de verdad en todo esto, es decir, que aquí hay gente de otros planetas y que está interfiriendo en la vida humana, en la historia humana. No dudes un momento de que eso es así, a pesar de las mentiras que nos hayan ido diciendo, y a veces de una manera tan bárbara como fue el informe Condon, que es un libro de 400 páginas que hoy día está totalmente desacreditado. Ante el desmentido de que eso que contaban era mentira, del informe Matrix, que todo, bueno, no había extraterrestres negativos que venían a la Tierra, que todos eran muy buenos, todos son muy buenos, vienen a ayudarnos, etcétera. De nuevo vuelves a tranquilizarnos con todas estas cosas que nos has contado, de que evidentemente hay algo que está ocurriendo, que están haciendo daño, etcétera, etcétera. Yo no sé a qué carta quedarnos. El consejo, tú has explicado claramente... Usar la cabeza a cada uno y primero vivir tranquilos como yo vivo, etcétera. Mira, si tú tienes a alguien en tu familia que tenga que sea tuberculosis, tiene bacilo de Koch, serás un irresponsable. Se dice, no, esto no es nada, no hay problema ninguno, una aspirinita y se acabó. No, tiene bacilo, tienes tuberculosis, por lo tanto, tómalo en serio. O tienes cáncer, cuidado, esto es una cosa seria. En realidad, la humanidad, ¿tú crees que está muy bien hoy día? La humanidad está muy claro que... caóticamente, catastróficamente. Es que la gente no se da cuenta de eso. Y mira que estos días están pasando cosas bárbaras en la humanidad. Por ejemplo, el derrumbe de toda la ideología marxista y comunista. Tan tranquilo, eso es maravilloso que suceda, pero eso tiene mucha más importancia que las memeces que nos dicen todos los días los locutores de televisión y de radio, porque se las mandan decir los de arriba, ¿verdad? Eso es tremendo. Entonces, otros fenómenos por el estilo que están pasando, por ejemplo, el derrumbe total económico y social de Sudamérica. Eso de que en un país como Colombia, por ejemplo, los narcotraficantes le hayan puesto cara al gobierno, eso de hacernos pensar no en lo de hoy, sino en la corrupción bárbara de los políticos que fueron los que propiciaron eso, ¿verdad? Y hace años que lo sabemos, que ellos son los militares y los políticos los que estaban llenándose los bolsillos con el dejarles hacer a estos narcotraficantes. Están pasando cosas importantísimas. ¿Tú crees que, o ellos creen, la gente, eso no tiene nada que ver con extraterrestres, son tonterías? No, yo, y esto sí que no le pido yo a la gente que lo acepte ya, pero yo sí lo creo, esto es una muestra más de que realmente los pobres hombres somos animales de granja, que es toda la tesis de mi libro, de la granja humana. Ahora, el que siga queriendo todavía en que todo va bien y no pasa nada, es decir, que tiene un cáncer dentro, pero no hay problema, esto se cura con agua caliente y aspirina, pues van bien. No sé a dónde vamos a parar, pero tú ves que están haciendo, hoy me llegó a mi casa también una cosa invitándome de Canadá, porque es que el planeta, estamos acabando con él. Cada día mueren especies totalmente, se extinguen especies. Cada día envenenamos más el aire.
ciudades apocalípticas, como es México, en cualquier momento pasa cualquier catástrofe. Y han pasado bárbaros que es que ni nos enteramos, ¿verdad?, de las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque tenemos un planeta convulso. Esto para mí yo lo relaciono muchísimo con estas cosas de que estamos hablando. A eso yo no le pido que asientan con eso, porque para mí es la consecuencia última del fenómeno ovni. Y para terminarte ahora, no todos los extraterrestres son malos, no, hay que defenderse solo de los pocos malos que haya, porque esos son los que te van a robar. Si en un edificio de 100 viviendas hay 2 ladrones, tienes que poner puertas, porque esos 2 te van a robar, los 98 van a ser buenas gentes, ¿verdad? Hay entonces, Salvador, una amenaza extraterrestre, ¿no? Hay una amenaza, sí, pero yo no temo nada en absoluto, no se meten conmigo si yo uso mi cabeza. Usar la cabeza sería el consejo, como siempre, al final cuando vamos... Como siempre, hay que ser racionales y no dejarse ahora porque venga un señor a decir esto es mentira, esto es verdad. Atentos a esa amenaza extraterrestre. Gracias, Salvador Frisedo. También el título del último libro que podrán encontrar por ahí de Salvador Frisedo. Gracias, que tengas feliz año 1990 y que volvamos a compartir muchos espacios en blanco, Salvador. Espero, a pesar de las amenazas de los atentados, yo tendré un feliz año. Eso te deseamos. Gracias, Salvador. Hasta luego.